Familia es la representación en la tierra de la Trinidad del cielo. Y Gaudí pues une estas dos devociones, la de la Sagrada Familia con la de la Trinidad, identificando cada una de las tres personas. Por último, pues hay que referirse a la muerte de Gaudí, ¿no? O sea, Gaudí visitaba con frecuencia el hospital de pobres, entonces no había seguridad social y los pobres pues pasaba como digamos en Calcuta con el Hospital de Teresa de Calcuta, o sea, había unas religiosas, unas instituciones de caridad cristiana hechas por los cristianos que recogían a estos pobres que no tenían donde morir y morían allí. Y Gaudí lo visitaba para recoger cadáveres, para recoger modelos para sus esculturas. Pero una vez fue con su ayudante, se encontró un anciano que estaba agonizando y no tenía nadie a su alrededor. Y entonces él y su ayudante se quedaron allí acompañando a aquel anciano que moría, hasta que murió. Y aquel anciano murió de una manera tan piedosa, rezando el rosario, que Gaudí dijo: he visto a la Sagrada Familia venir a recoger su alma. Y entonces lo dibujó allí mismo, dibujó al anciano muriendo y a José, a María y a Jesús recogiendo su alma y llevándosela al cielo. Y lo hizo esculpir en un capitel de la Sagrada Familia. Y allá está este capitel debajo del amén que se dirige a la Virgen del Rosario, que es su devoción principal, ¿no? Su devoción más querida. Entonces, esto ocurrió 10 años antes de la muerte de Gaudí. Cuando Gaudí cuando murió su sobrina Rosa y se quedó solo, sus otros parientes le invitaron a ir a vivir con él y él dijo que no. Y dijo, porque ya estoy bien aquí. Y dijo, bueno, ¿y por qué? Pero dice, usted se expone, tío, a morir en el hospital, que era la cosa más vergonzosa que te podía ocurrir. Y Gaudí dijo, sí, porque si mueres en la familia, pues a veces te cuidan por deber, porque es su deber, ¿no? Si mueres en una clínica te cuidan porque pagas por dinero. Pero morir en el hospital de pobres, aquellas monjas te recogen y te cuidan solamente por amor de Dios. Y entonces, morir envuelto en el amor de Dios puro es la muerte más perfecta. Y Dios le concedió 10 años más tarde este deseo. Murió allí, ¿no? Sí, por una serie de casualidades, pues Gaudí un día al salir del trabajo fue atropellado por un tranvía. Nadie le reconoció porque iba tan pobremente vestido que se pensaron que era un pobre que había sido atropellado por la tranvía y quedó extendido en el suelo. Como es sabido, pasaron varios taxis que no lo quisieron recoger porque no tenía dinero y finalmente un guardia civil obligó al último taxista a recogerlo y lo llevaron al dispensario. Y en el dispensario, como ya era muy tarde para ingresarlo en el hospital clínico, pues los camilleros dijeron, si vamos hasta el clínico, digamos, nos saltaremos el horario, ¿no? Y haremos más horas de las que nos toca. Entonces, vamos al hospital de la Santa Cruz, que es el que devuelve, y como es un pobre, lo dejamos allí y que lo recojan las monjas y ya está, ¿no? Y entonces lo llevaron allí, lo llevaron a las monjas y las monjas lo recogieron. Y allí murió Gaudí al cabo de 2 años, cuando le dijeron, oiga, pero le trasladaremos a una clínica, tal cual. Dice, no, Dios me ha traído aquí y ya moriré en el hospital de pobres, recogido como un pobre de la calle. Y así es como murió. A los 2 días del accidente sí. Murió allí. Sí, sus últimas palabras, como he sabido, fueron Déu meu, o sea, Dios mío, Dios mío. El culmen de la vida para todo cristiano, lógicamente, es la Eucaristía, y como buen cristiano, para Gaudí también lo era, ¿no? Especialmente en los últimos años de su vida, como ya hemos contado. Sí, Gaudí, que en su juventud había conocido, aparte del éxito profesional y el éxito económico, pues todas las tendencias ideológicas y religiosas que se daban en Barcelona, desde la masonería, el ateísmo, el anticlericalismo, el socialismo y todos los ismos, eligió en la mitad de su vida ser un buen católico. Y es una elección consciente, madura, y para ello pues lo que hizo fue tomar dirección espiritual con un oratoriano
y venía cada tarde aquí al oratorio de San Felipe Neri y para practicar sus devociones. En la doctrina del oratorio, en la parte central del día y de toda la espiritualidad es la asistencia a misa y la comunión diaria, que es lo que practicaba Gaudí, y también la confesión. Gaudí tenía aquí a su confesor, al padre Agustín Mas, con el cual pues departía cada tarde. Tenemos muy pocas imágenes de Gaudí, yo así recordando alguna, pues por ejemplo le vemos comulgando, hemos hablado de la comunión, le vemos en una procesión, creo que del Corpus Christi, seguimos hablando de Eucaristía, ¿no? Sí, Gaudí no quería que se hablara de él y por eso pues no concedía entrevistas a la prensa ni les dejaba fotografiar, y por eso las pocas fotografías que tenemos son de actos religiosos en el cual él participaba. Él iba cada año a la procesión del Corpus, el gran artista de fama internacional, pues tenía la humildad de coger un cirio para acompañar al Santísimo por las calles de su ciudad, y él soñaba con las grandes procesiones que se organizarían en la Sagrada Familia cuando estuviera acabado. Y dicen sus contemporáneos que cuando hablaba de esto se le humedecían los ojos, pensando en las multitudes acompañando al Santísimo por las calles de Barcelona y recogiéndose en la Sagrada Familia. Otra imagen de Gaudí que tenemos, muy bonita, está precisamente en el oratorio de San Felipe Neri, cuando en 1905 el pintor y amigo suyo, Joan Llimona, quiso pintar dos retratos de San Felipe Neri, escogió como modelo al discípulo más prototípico de San Felipe Neri que había en el oratorio, que era precisamente Gaudí. Y vemos a Gaudí en forma de San Felipe Neri en un milagro eucarístico, alzando a Jesucristo sobre la ciudad, y esto es precisamente lo que hace. Los pináculos del templo de la Sagrada Familia son los símbolos eucarísticos, y vemos a Gaudí enseñando a los niños la doctrina cristiana y la vida de Jesucristo, que es también lo que hace. Toda la Sagrada Familia es una gran catequesis hacia las calles de la vida de Jesucristo. Y en este programa que estamos dedicando a la espiritualidad de Gaudí, a través de su obra y a través, por supuesto, de cómo él la vivía en su día a día, no podemos obviar un tema que es fundamental y que además es de una gran actualidad, el tema de la beatificación de Antonio Gaudí, que además usted conoce muy bien porque desde hace 15 años que se fundó la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí, está trabajando en ello, ¿no? ¿Cómo está la situación? Muy bien. El proceso se empezó en Barcelona, que es la diócesis donde murió Gaudí. Este proceso duró 2 años, donde se reunió una cantidad ingente de documentación y de testimonios, y después se trasladó a Roma, donde fue aprobado el proceso barcelonés y donde ha comenzado el proceso en la Congregación de las Causas de los Santos, y actualmente está en la fase de elaboración de la Positio. Cada día hay más devotos de Gaudí, además de todo el mundo, es una devoción completamente internacional, y mucha gente pues acude a su intercesión. Pues ojalá pronto podamos ver la beatificación de una persona, bueno, pues contemporánea, más o menos, una persona del siglo XX, un laico y además artista. Sería, bueno, pues así, más o menos contemporáneo, el primer artista beatificado, ¿no? Sí, sería como artista el único de la historia, porque el único precedente que hay es el Beato Angélico, pero claro, que era dominico y por tanto se hizo santo como dominico. Pero un señor que viviera exclusivamente de ser artista y que está fuera de su única función social, pues será el primer caso de la historia de la Iglesia. Pues don Josep María Tarragona, le agradezco enormemente este recorrido que hemos hecho por la vida y la obra de Gaudí a través de su espiritualidad. Y bueno, pues como hay mucho Gaudí, todavía hay que contar y en plazo hasta otra ocasión, si a usted le parece. Hombre, encantado, encantado, y muchas gracias. Gracias a usted y gracias a todos ustedes, amigos, que también han participado y nos han acompañado en este recorrido. Nos encontramos, si lo desean, la próxima semana, ya saben, aquí en Últimas Preguntas, a través de la 2 de Televisión Española y del canal internacional.